Bienvenidos. En este video vamos a hacer la explicación del módulo final correspondiente a la interfaz desarrollada para el proyecto que lleva por título Impacto de la implementación de generación distribuida en los métodos de localización de fallas de baja impedancia utilizando Python y Xylem. Entonces recordemos que ya hicimos la explicación de los módulos correspondientes a las cargas y los nodos que fueron desarrollados en la interfaz de Xylem. Entonces ahora vamos a continuar con el módulo faltante que corresponde a la implementación de cortocircuito para el análisis de los dos métodos de localización de fallas que corresponden a Takagi modificado y medición sincronizada en dos nodos. Entonces tenemos acá nuestro sistema modelado que corresponde al sistema de prueba de 34 nodos de la IEEE. Entonces vamos a comenzar realizando la restauración de valores, validando que todos los elementos cuenten con sus valores correspondientes. Una vez ha finalizado este procedimiento, procedemos a hacer el flujo de potencia para validar el estado del sistema de potencia y que cumpla con nuestros parámetros de regulación. Entonces, una vez hemos validado esto, pues ya procedemos a interactuar con nuestro módulo de cortocircuito. Entonces nuestro módulo de cortocircuito inicialmente cuenta con la selección de generación distribuida. Si nosotros indicamos que no cuenta con generación distribuida, pues estos cuatro generadores que tenemos acá que corresponden a los niveles de penetración de generación distribuida van a permanecer desactivados. Si nosotros llegamos a seleccionar que sí tiene generación distribuida, se van a activar dependiendo del nivel de penetración. Ese nivel de penetración se asigna en esta posición, la cual nos permite seleccionar un nivel de penetración acorde a un porcentaje. Entonces, digamos, si seleccionamos el nivel de penetración 1, se va a activar el generador 1. Si seleccionamos el nivel de penetración 2, se activa el generador 2 y se desactiva el 1. Y así con los otros 4 niveles de penetración, 1 correspondiente a cada generador. En la clase de falla, pues este proyecto se desarrolló haciendo cálculos solo en fallas monofásicas, entonces por defecto es en falla monofásica. El método de cálculo, pues podemos seleccionar si es Takagi modificado o medición en extremos. Entonces inicialmente vamos a validar el método de Takagi modificado. La línea de falla, pues nosotros contamos con 10 distintas líneas modeladas. Entonces, en cualquiera de las 10 se puede realizar un cálculo. Entonces, vamos a tomar de referencia una línea que se encuentre cercana a nuestro generador principal. Entonces, buscamos nuestro generador principal que se encuentra al principio del sistema modelado y seleccionamos la 802-806. Nosotros le podemos asignar una longitud de línea en kilómetros por defecto, la que nosotros consideremos que queremos analizar. Por defecto, la línea 802 tiene una longitud de 0.7 kilómetros, más exactamente 0.7864 kilómetros. Una vez hemos indicado ya nuestro valor de longitud, nosotros indicamos la distancia de falla donde queremos que se genere. Entonces, ¿esto a qué corresponde? Nosotros le indicamos acá a qué distancia, a qué porcentaje de la longitud de la línea queremos que se presente la falla. Es decir, si nosotros indicáramos un 50%, indicaría que la falla se va a presentar exactamente en la mitad de la línea. Un 25%, pues en el primer cuarto de la línea. Entonces, acá nosotros podemos tomar cualquier valor por defecto, podemos tomar un valor, no sé, al 35%. Nosotros acá inicialmente podemos realizar análisis teniendo en cuenta la impedancia de falla o despreciándola. O sea, no despreciándola, sino asignándole un valor de 0 inicialmente. Entonces, vamos a realizar inicialmente este caso y vamos a ver cómo se comporta al no tener generación distribuida y al no contar con resistencia de falla. Entonces se envía a Xylem y se ejecuta. Entonces, ¿cómo procede esto está a ejecutarse? Entonces, inicialmente, por medio del código que se tiene en Python, entonces buscamos acá donde nosotros tenemos lo que corresponde
a las métodos de localización. Entonces esta parte corresponde a las cargas, los nodos. Entonces acá ya observamos que se presentan acá el código para el módulo de localización de fallas. Entonces, por ejemplo, acá es con GD, pues tiene condicionales para seleccionar el nivel de penetración. Entonces pasa lo mismo acá. Y sin GD, pues se desactivan todos los generadores y él empieza a seleccionar distintos casos. Entonces él inicialmente selecciona, por ejemplo, en el 800-802 un caso de cortocircuito y ejecuta un DPL. Esto para Takagi modificado sin GD. Entonces el que ejecuta inicialmente ejecutaría el caso de cortocircuito que tenemos acá. Entonces este caso de cortocircuito corresponde a este que nosotros tenemos acá y el DPL que nosotros encontramos corresponde a la línea 802, 800, 802 T1P que corresponde a este caso de DPL. Entonces nosotros aquí podemos observar que nosotros realizamos la extracción de datos y realizamos los cálculos del modelamiento matemático que corresponden al método de Takagi modificado. Una vez se ha ejecutado todo esto, se hace el cálculo del error y se hacen las comparativas y se extrae la información y se presentan los resultados, que es lo que observamos acá. Entonces acá nos indica los datos de la falla que no tiene generación distribuida, que es una falla monofásica, que el método de localización ya está acá modificado, la distancia real donde se presenta la falla, los datos que extraemos de los nodos y el resultado del cálculo. Entonces, la distancia real en este caso corresponde a 0.275 kilómetros. Y tras aplicar el algoritmo de Takagi modificado, nos indica que la falla ocurre a 0.271 kilómetros presentando un error. Hay que tener en cuenta que el software trabaja con muchos decimales. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, en estos resultados corresponden a lo que son todas las tensiones y corrientes en los nodos y las corrientes que se presentan en la línea. Entonces, por fase y por secuencia podemos nosotros observarlas o podemos nosotros, eh, digamos, ocultar datos. Es decir, si nosotros quisiéramos ver solo los datos, por ejemplo, los de secuencia, entonces nosotros procederemos a retirar los correspondientes a las fases. Entonces quedaríamos observando solo los valores de secuencias. Entonces, listo. Entonces acá podemos observar que nos entrega muchos decimales, pero los resultados nos entregan acá solo 3 decimales, entonces se trabajan con los cálculos de error y demás, son resultados aproximados, o sea, que hacen aproximación a 3 decimales. Podemos validar el mismo caso, aquí nosotros tenemos un error del 1.3, ahora vamos a ver qué pasaría si aplicamos el algoritmo de medición sincronizada en dos nodos. Entonces realizamos el mismo caso y aquí observamos que en este caso es un método muchísimo más exacto. Entonces aquí podemos ver en los datos de la falla que, pues bueno, cuenta sin generación distribuida, la falla es monofásica, pero el método cambia, medición de extremos sincronizados, medición sincronizada en dos nodos, y cambian los valores que se extraen, porque ¿qué pasa? Takagi trabaja analizando solo un nodo y extremos sincronizados trabaja analizando los dos nodos en cuestión. Takagi analiza el nodo 802 y extremos sincronizados en los datos del 802 y el 806. Finalmente, pues vemos que el error corresponde a un 0%. Esto corresponde a lo que es extremos sincronizados y Takagi sin resistencia de falla y sin generación distribuida. Nosotros también podemos realizar lo mismo aplicando generación distribuida. Entonces nosotros tenemos acá nuestros generadores correspondientes a generación distribuida y nosotros podemos indicar que si contamos con generación distribuida con un nivel de penetración del 17.5%. Entonces acá podemos enviar el corto y podemos observar que se nos activó el generador 1 y pues acá ya cambia los datos de la falla. Entonces nos dice que sí cuenta con generación distribuida, que el nivel de penetración corresponde al 17.5, la potencia en el generador de que nos presenta la generación distribuida, el tipo de falla, el método de cálculo, la distancia real, la extracción de datos en ambos nodos,
la distancia calculada y el error al implementar generación distribuida. Vemos que al implementar generación distribuida nos aumentó el error de un 0 a un 11.275%. Ahora, si nosotros cambiamos a un nivel de penetración 2, que corresponde al 35%, vemos que se nos desactivó el generador 1 y se nos activó el generador número 2. Entonces acá podemos ver que ya nos indica que el nivel de penetración es del 35%, los datos extraídos cambian y pues nos aumenta el error a un 17.139%. Y así aplica para los tres niveles de penetración. Entonces ejecutamos, nos cambia al 52.5% el nivel de penetración y nos aumentó del 17 al 20.574%. Y para el último nivel de penetración que corresponde al 70%, pues observamos que aquí ya nos indica que es de un 70% y corresponde a un 22.187%. Como podemos ver, la generación distribuida se afecta estos métodos. Entonces, a medida que aumentábamos el nivel de penetración, pues se nos veía afectado los resultados en esta línea y con este método. Hay que tener en cuenta que no todas las líneas se ven afectadas de la misma forma, algunas pueden aumentar, disminuir o tener valores sin un patrón aparente, todo depende de la configuración de la línea y de la ubicación de la línea, del nivel de penetración y si cuenta o no cuenta con resistencia de falla. Por eso la interfaz cuenta con tantas posibles configuraciones para analizar diversos casos de estudio. En las 10 líneas nosotros podemos realizar muchas configuraciones, varía la resistencia de falla, varía la implementación de GE, para analizar todo esto. Si nosotros implementamos, no sé, un nivel, digamos, desactivamos la generación distribuida, entonces nosotros pues sabemos que el error es del 0% como lo observamos acá, pero incluimos una resistencia de falla. Al enviar el caso de cortocircuito, pues vemos que no se ve afectado. ¿Por qué? Porque el método de extremos sincronizados es un método que no tiene en cuenta la resistencia de falla. ¿Cómo validamos que sí, efectivamente sí se implementa una resistencia de falla? Entonces nosotros venimos acá a nuestro caso de cortocircuito, nosotros lo tenemos acá, lo editamos y vemos que, perdón, este no es el caso. Entonces vamos al 802, 806 y vemos que ya tenemos acá nuestra resistencia de falla. Si nosotros variáramos aquí la resistencia de falla, no sé, a 50 ohmios, enviamos el caso de cortocircuito, vemos que de igual manera el error corresponde a cero y nuestro caso de cortocircuito pues cuenta con una resistencia de falla de 50 ohmios. Entonces se va variando en tiempo real. Aquí indicamos que es del 35%. Si nosotros indicamos acá, no sé, que queremos que sea el 75% donde se presente la falla. Entonces lo ejecutamos y volvemos aquí a realizar la apertura y vemos que efectivamente fue en el 75%. Entonces podemos ver cómo de forma remota nosotros podemos actualizar estos datos. Bueno, acá vemos que la resistencia de falla no afecta a este método, pero por ejemplo, si en Takagi, que Takagi sí tiene en cuenta la resistencia de falla, nosotros al implementar una resistencia de falla que normalmente es de los 20 ohmios, al enviar el caso de cortocircuito, vemos que sí se presentan errores y sí varían errores dependiendo las longitudes y demás. Si aumentamos la resistencia de falla, pues nos aumenta el error, como podemos ver nos aumenta. Si la ignoráramos, pues nuestro error sería muy pequeño, 1.3, 20, 2.117. Entonces vemos cómo la resistencia de falla en este método sí nos afecta eh, la exactitud del método. También podemos observar que para cada uno de estos casos, pues contamos con un DPL, que cada DPL es para una de las posibles configuraciones que podemos ejecutar acá. Entonces, para generación y no generación distribuida, para cada método y para cada línea y sus diferentes combinaciones, tenemos un DPL específico para que nos realice los cálculos de extracción de datos correcta y demás. Entonces, como podemos observar, este es el módulo de cortocircuito, el cual nos permite realizar diversos análisis. Podemos implementar GD, podemos implementar resistencias de falla, dos métodos de detección de fallas correspondientes a Takagi modificado y medición sincronizada en dos nodos
podemos realizar todos estos análisis en 10 líneas y variar la longitud de la línea. Nosotros no necesariamente tenemos que quedarnos con la longitud real, podemos indicarle que sea 100 kilómetros, enviar el cortocircuito e igual manera él nos va a indicar la detección de dónde se presenta la falla. Por ejemplo, si fueran 100 kilómetros, nosotros le decimos que es al 75%, pues entonces sería el kilómetro número 75 e igual nos está funcionando. No tiene que ser la distancia real y podemos ver que la línea pues se nos configura a 100 kilómetros. Si nosotros variáramos acá a 1000 kilómetros, pues el método seguiría funcionando. Varía un poco el error, pues en función de la longitud de la línea, pues es más extensa la línea. Y vemos que de igual manera se vio afectada acá la longitud de la línea con la que está parametrizada. Entonces podemos ver que podemos interactuar de forma remota, de forma eficiente. Entonces ya para finalizar la presentación de esto, vamos a repasar un poco de lo que implicó el desarrollo de este proyecto. Entonces, recordemos que se aprendió cómo crear un usuario, cómo crear un proyecto, cómo desarrollar un sistema desde ceros, cómo modelar cada uno de los parámetros de los elementos que componían el sistema de potencia, cómo se ejecutó un flujo de carga, cómo se ejecutaba un caso de cortocircuito, cómo se creaban estos casos de forma específica en el Data Manager, cómo era la estructura de un DPL, cómo se identificaban las variables, cómo se extraía la información y cómo se interactuaba entre estos. Todo esto que se desarrolló en los videos anteriores tuvo como finalidad el desarrollo de esta interfaz que permitió el análisis de estos dos métodos de localización de fallas y ver cómo la implementación de generación distribuida podía llegar a afectar de forma negativa o forma positiva dichos métodos. Esperamos que el desarrollo de esta interfaz haya sido de utilidad para aquellos que desean conocer más detalladamente el software TixSilent y para aquellos que desean conocer un poco cómo es la interacción entre Python y Xilent, ya que pues su funcionalidad es más extensa de lo que se llega a ver en estos videos. Las versiones más actuales tanto de Python como de Xilent permiten interactuar de estos de una forma mucho más eficiente. La extracción de datos a software externos como Excel se facilita y permite realizar diversos tipos de análisis que se encuentran limitados dependiendo de la versión de Xilent y la versión de Python. De igual manera, esperamos que estos videos hayan sido de utilidad. Cada uno trató de explicar de forma clara y detallada pues los procedimientos para llegar a esta interfaz final. Esto es todo por este video. Gracias.